Ok, siguiente ejercicio sobre carga eléctrica. Ahora vamos a ver que tenemos aquí una carga positiva, una carga negativa y otra carga negativa. Los datos que tenemos es esta distancia, 5 nanómetros, y esta distancia, 3 nanómetros. La carga que vamos a evaluar es esta, y es de 38 picocoulombs. Esta es de menos 53 picocoulombs y 48 picocoulombs. ¿Qué más datos tenemos? Acá son 34 grados. ¿Sí? Y acá son 28 grados. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver esto? Pues ángulos y sobre todo esta distancia. ¿Sí? Vamos a llamarle D1. Entonces, ¿cómo se le hace para resolver este ejercicio? Veamos, empecemos con este dato. Más acá, y tenemos el dato que esto es 34 grados. ¿Sí? Tenemos una carga negativa y el dato que sabemos es que esto es 28 grados. Si recurrimos a la z, esto también sería 28 grados. ¿Sí? Y a la otra z, esto es 34 grados. Por lo tanto, bueno, voy a hacer un poquito más largo esto, si no... Por lo tanto, haciendo estos zetas, conocemos ahora que este ángulo es de, si hacemos la suma, 62 grados. ¿Sí? Entonces ya tengo un primer dato que es este ángulo. Acuérdense que conocemos esta distancia y esta distancia. Y cuando tenemos dos lados y el ángulo que forman entre ellos, la ley que se usa es la ley de cosenos. Entonces, para encontrar la distancia 1, la ley de cosenos lo que dice es que son esos dos lados al cuadrado menos dos veces esos dos lados por, perdón, es 3 por el coseno del ángulo que forman entre sí, que encontramos que era 62 grados. Entonces, si resolvemos 5 por 5, 25 más 9, son 34 menos, y si hacen la operación de todo esto da 14.08. Entonces nos da una raíz de 19.91. Quiere decir que al final de cuentas ese otro lado es de 4.46 nanómetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos entonces hasta ahora? Carga positiva, carga negativa, otra carga negativa. Hasta este punto, sabíamos que estos son 5 nanómetros y 3 nanómetros. Acabamos de descubrir que este otro lado vale 4.46 nanómetros. Encontramos que este ángulo vale 62 grados. ¿Sí? Entonces también la ley de cosenos dice que si saben tres lados, puedo encontrar el ángulo que a mí me interese. Y el ángulo que me interesa es este. ¿Por qué me interesa este? Porque esta es la carga que voy a analizar. ¿Sí? Entonces empiezo con el lado que tiene frente a él. ¿Cómo es esta ley? Dice, alfa en este caso es coseno inverso. El lado que tiene frente a él es 3 al cuadrado menos los otros 2 al cuadrado entre menos 2 veces esos otros 2. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría coseno inverso de menos 35.89 entre menos 44.6. Y si resolvemos nos da
36.42 grados. Entonces ya conozco dos lados y el ángulo. ¿Para qué va a servir? Empecemos con esta carga negativa. El movimiento de la que a mí me interesa es hacia este punto, ¿sí? De inicio teníamos el dato respecto a la horizontal, que esto es 34 grados, ¿sí? Y nosotros acabamos de encontrar que esta vale 36.42 grados. Quiere decir que todo este movimiento, ¿no?, hay que restárselo a esto, ¿no?, para que al final encontremos este. Entonces la operación queda 360 menos 34 menos 36.42 y eso nos da 289.58 grados y ese corresponde a este ángulo, ¿sí? Este es el ángulo que acabamos de encontrar y ese nos va a servir para el cálculo. El otro es esta, porque tenemos una carga aquí que también es negativa. Entonces tenemos de inicio 34, pero recuerden, el movimiento que interesa es este. Entonces para hacer ese cálculo, lo que tenemos que hacer es a 360 restarle 34, ¿sí? Y eso nos da 326 grados cerrado. Entonces ya tenemos los dos movimientos, 289 y 326, ¿sí? Distancias 4.46 nanómetros y 5 nanómetros, ¿sí? Entonces ya podemos iniciar cálculos. Fuerza 1, 9 por 10 a la 9. La carga que nos interesa es de 38 picocoulombs, es decir, por 10 a la menos 12. Igual para F2. ¿Sí? Para el primer caso es 48 picocoulombs. Para el segundo caso es menos 53 picocoulombs. La distancia de esta es la que fijamos como 4.46 nanómetros, es decir, a la menos 9 al cuadrado. Para la otra es 5. Entonces, si resuelven toda esta operación, van a encontrar que la fuerza 1 es 825.34 kilonewtons y la fuerza 2 725.04 kilonewtons. ¿Qué sigue una vez calculado esto? Hemos visto que lo que se calcula son las componentes. ¿Sí? A partir de esos datos que ya tenemos, es decir, 825.34 para el primer caso y 725.04 para el segundo caso. Coseno, seno, coseno, seno, con los ángulos que habíamos fijado previamente, que era de 289.58 y 326 grados. Entonces, si hacemos estos cálculos, nos va a dar para el primer caso 276.59 kilonewtons menos 777.61 kilonewtons, 601.08 kilonewtons y menos 405.44 kilonewtons. ¿Qué sigue? Si recordamos, sumatoria de componentes. 276 más 601 nos da una NX de 877.67 kilonewtons, ¿sí? Y la sumatoria de componentes en Y, ambas son negativas. Menos 707 menos 405 nos da menos 1183.05 kilonewtons. Entonces ya tenemos que una componente es positiva y otra negativa.
positivo o negativo es el cuarto cuadrante. Quiere decir que al ángulo habrá que sumarle 360 grados. Pero el primer caso es calcular la fuerza resultante a partir de esas dos que encontramos. Es decir, 877.67 al cuadrado más 1183.05 al cuadrado. Al resolver esto encontramos una fuerza resultante de 1473.06 kilonewtons. Segundo cálculo, el ángulo resultante, ya fijamos que hay que sumarle 360 grados a la tangente inversa de menos 1183.05 sobre 877.67. Y esto nos da 306.57 grados. Entonces, paso final ya es dibujar el diagrama de fuerzas. Esta es la carga que nos interesa. Quiere decir que se mueve en X 877, ¿sí? Y se mueve 1183 negativo en Y, ¿sí? Por lo tanto, con esto ya encontramos esta fuerza resultante, que es de 1473.06 kilonewtons. Y la dirección resultante, que es toda esta vuelta, es de 306.57 grados. Y este es el análisis para este ejercicio. En su resolución tuvimos que utilizar ley de cosenos.